Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Continuamos con nuestra lectura del día de hoy en la página 84 del libro Órdenes del Amor por Bert Hellinger. Confiar en la imagen interior. Frank, me pregunto si en el presente caso no se podría partir también de la idea que en la madre de ti misma una cólera de que en la madre de ti misma había una cólera asesina. Hellinger, lo que estás haciendo, Frank, aún no he terminado. Hellinger, pero basta para demostrar el efecto de tales preguntas, ya que lo cierto no puede cuestionarse impunemente. Y lo vivo así. Una persona dice algo y en mi interior se forma una imagen del sistema. De repente veo dónde está la máxima energía. Ahora bien, si después dudo o hago una pregunta hipotética, la imagen desaparece. Toda pregunta que formules respecto de la imagen hace que la imagen desaparezca, restando fuerzas para la acción, tanto a ti como al otro. ¿Comprendes? Frank. Bueno, es algo que conozco, pero en este caso simplemente tenía otra pregunta más. Yo mismo trabajo con asuntos de este tipo y me interesa saber si también podría verse así. Hellinger, es posible comparar porque esto aquí se puede ver. Cuando formulo una pregunta general, tan solo me imagino la situación. Así falta el impacto de los hechos. Si tuvieras un caso concreto o lo presentaras, también podrías tratarlo concretamente y habría fuerza en ello. De esta manera, sin embargo, la pregunta no es más que hipotética y no tiene fuerza. La pregunta de cómo podría ser una montaña resulta superflua cuando la miras. Dagmar, aún tengo otra pregunta más. Antes se mencionó que la madre de ti vivía con ella y que su padre había muerto. ¿Cómo debe actuar ella ahora ante su madre? Hellinger, si respondo esta pregunta, resto fuerza a ti, porque es una pregunta que se refiere a ti y ella ya ha comprendido de qué se trata. Si haces esta pregunta, aunque en realidad sea suya, diriges la atención hacia ti en vez de dejar que se mantenga en ti. Hago un paréntesis, está complicado porque pues la persona se llama ti y habla de ti, pero bueno. Y continúo. Y hacia el saber en vez de hacia la acción. Dagmar. Pero también forma parte de mi propia pregunta. Hellinger, no. Te has apropiado de una pregunta ajena y no tienes derecho a hacerlo. Cuando tengas una pregunta tuya que se refiera a tu propio actuar, la responderé. Pero tiene que ser una pregunta concreta. La responsabilidad del terapeuta en el trabajo de constelaciones familiares. Hellinger. Hay terapeutas que durante una constelación familiar les dicen a los participantes que busquen la solución por su propia cuenta, siguiendo su propia intuición. Sin embargo, de esta manera no la encuentran. La solución requiere el gran valor de mirar abiertamente la realidad, valor que, por regla general, solo tiene el terapeuta. Siempre que se mantenga independiente, conozca y afirme los órdenes que actúan en los sistemas y si se somete a ellos con respeto. Dejando que los participantes actúen por sí solos, estos se comportan como si secretamente se hubieran puesto de acuerdo en el mantener del problema. Por tanto, el terapeuta no debe actuar como si no viera lo que ve, ni ocultar sus conocimientos y experiencias detrás de frases formuladas en subjuntivo, ya que, de lo contrario, engaña a los participantes y forma parte de su complot. La persona que comprende los órdenes ve la solución. Tendrá que probar un poco para encontrarla con exactitud, pero por regla general lo esencial está claro inmediatamente. Y aquí hay una nota, comparto fuera del texto, fuera de la lectura, hay una nota extra que les voy a leer. Con el paso del tiempo, el trabajo de Bert Hellinger se ha ido desarrollando y ha alcanzado dimensiones aún más profundas en el alma humana. Así, recientemente apareció un nuevo elemento en el trabajo con las constelaciones, los llamados movimientos del alma, sobre todo al abordar casos de crímenes o culpas graves, o hechos de guerra que implican a dos bandos enfrentados en una lucha sangrienta.
Bergelinger suele confiar a los representantes de las víctimas y de los perpetradores a los profundos movimientos del alma. Para ello, una vez configurada la constelación, les pide a los representantes que se centren en sus percepciones, sentimientos e impulsos sin seguirles inmediatamente. Tras esa breve espera, los participantes de la constelación pueden entregarse a sus movimientos, siempre en silencio y plenamente centrados. La imagen resultante suele ser de gran fuerza, orientada hacia la reconciliación en un nivel profundo. Durante su taller en Buenos Aires, en abril 2001, Bergelinger refirió un ejemplo de este procedimiento. El año pasado estuve en Israel para un taller de constelaciones familiares. Una mujer contó que su padre había sido asesinado por un árabe. Entonces configuramos a tan solo dos personas, el padre de esa cliente, es decir, un israelí, y a su asesino, cuyo representante era también israelí. Estaban uno frente al otro. El asesino tenía grandes dificultades para mirar a los ojos a su víctima. Primero se retiró moviendo el puño y después poco a poco empezó a mirar al otro. De repente, entre ellos dos empezó a surgir un amor muy profundo. El representante de la víctima extendió su brazo y el otro, intensamente dolido, empezó a acercarse a él. Finalmente se abrazaron durante mucho tiempo, muy entrañablemente. Después, el representante de la víctima se dejó caer al suelo, se echó de espaldas y el representante del árabe se tendió a su lado y así estuvieron en paz. Todo transcurrió sin ninguna intervención de parte del terapeuta. Se desarrolló por sí solo en el alma de estos representantes. Ellos serían los movimientos del alma. Esos serían los movimientos del alma. Es lo que hace que aquello que estaba separado se vuelva a unir y que todos sean iguales. Esta gran alma quiere reintegrar a todos los que están separados. Aquí voy a dejar esta lectura el día de hoy, porque es una información que considero podríamos dejar y esperar a que se digiera. Es una información que cuando yo tuve contacto por primera vez con ella, me sorprendió mucho, en el sentido de que no podía entender cómo víctimas y victimarios o perpetradores y víctimas terminaban unidos. Era algo que me cuestionaba cuando era estudiante. Sin embargo, en una comprensión más amplia, y en esta gran alma de la que Bergelinger habla, en otro plano, no en este, no hay bien, no hay mal, sino hay amor. Y en este sentido, aunque todavía no lo puedo expresar con palabras, es entender que todo está destinado a ser como es, tal vez, pero más allá de eso hay una comprensión más grande en la que no entra el juicio, tampoco el dolor, no entra el daño y tampoco el sufrimiento, solo la aceptación de las cosas tal como son, sabiendo que en otro plano todo es igual y no hay distinción entre unos y otros. Sería, sería muy interesante, hago paréntesis en este punto, que en este plano fuese así también. No lo es, estamos aprendiendo, estamos reestructurando y bueno, este es el camino por recorrer por ahora. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto del audiolibro. De verdad, muchísimas gracias por seguirme. Deja que esta información se asiente y de alguna manera sabes que estoy a la orden y al servicio. Será un gusto poder acompañarte, seguirte acompañando en este proceso. Hasta pronto.